Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Yeira Podcast. Yo soy Adriana Caballero, CEO y cofundadora de Yeira, la plataforma e-learning pionera en Iberoamérica que está ayudando a las pequeñas y medianas empresas a potenciar su oferta de cursos en línea con tecnología fácil de utilizar, poderosa y muy accesible. Y en este episodio vamos a estar conversando sobre un tema muy relevante en estos tiempos y del que se ha estado hablando en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, y que se trata nada más ni nada menos de la inteligencia artificial. Y para ello tenemos como invitado a Edrey Robles, quien es diseñador de experiencias de aprendizaje e investigador educativo, y quien en esta búsqueda por encontrar una mejor manera de enseñar se ha sumergido en el mundo de la inteligencia artificial, de las aplicaciones que surgen día con día y particularmente con ChatGPT, y que hoy nos trae muchos tips y experiencias que ha tenido y reflexiones, por supuesto. Y pues para quienes estamos haciendo cursos en línea, me parece que va a ser una charla súper interesante. Entonces, bienvenido, Edrey, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adriana, gracias por la presentación y por la invitación. Y estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Bueno, pues mira, si quieres para comenzar, yo te he presentado, pero ¿por qué no nos platicas un poco sobre quién eres, quién es Edrey? Y bueno, también cómo llegaste al mundo de la educación en línea, porque eres profesor, pero pues también eres físico matemático, si no me equivoco, ¿no, Edrey? A ver, cuéntanos cómo llegaste a todo este mundo de la tecnología. Sí, claro, pues digo, en la parte académica estudié la licenciatura en física y matemáticas, tengo una maestría en ciencias con especialidad en educación de las ciencias, en educación de la física, y actualmente estoy haciendo el doctorado también en ciencias, en educación en física educativa, y pues siempre he estado cercano al mundo de la educación, ¿no? En ese sentido. También, pues profesionalmente tengo experiencia como docente, tanto presencial como virtual, antes de la pandemia. O sea, hay que recordar que antes de la pandemia también existía el e-learning, también existían las clases virtuales, solo que pues por la pandemia se hicieron todavía más necesarias, ¿no? Tengo experiencia trabajando en startups de e-learning, también en diseño instruccional, diseño de experiencias de aprendizaje y pues docencia igual. Y respecto al aprendizaje en línea, pues, o sea, fue entre casualidad y entre que lo buscaba también, porque veía que ahí había mucho campo, mucho potencial, ¿no? Para integrar las tecnologías educativas, y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando llega no es que llega de repente, ¿no? O sea, sabemos que la inteligencia artificial tiene varias décadas ya de existir, pero recientemente se ha democratizado y se ha hecho más conocida. Entonces, pues gracias a que ya estaba dentro de este mundo de las tecnologías educativas, pues fue como me acerqué poco a poco también a la utilización de la inteligencia. Excelente, Drey. Oye, y bueno, a ver, también platícanos así como tu experiencia, o sea, cuando empezaste a explorar ya en esta democratización de las aplicaciones de inteligencia artificial, y particularmente, pues tú estando en el mundo de la educación, ¿qué posibilidades has encontrado? Y particularmente con ChatGPT. O sea, ¿qué has descubierto? ¿Qué nos puedes compartir en ese proceso de descubrimiento, diría yo? Sí, pues, híjole, son muchísimas cosas. O sea, para empezar me gustaría decir que los expertos en inteligencia artificial son personas que se dedican al código fuerte, ¿no? O sea, son programadores, son científicos que están todo el día y que tienen muchos años de experiencia programando, haciendo cómputo, entrenando a estos modelos. Y los que usamos esos modelos para aplicarlo a otras áreas del conocimiento, pues somos expertos, pero en el sentido de que hemos pasado mucho tiempo explorándolo. Es todo, ¿no? Y veo muchas posibilidades, pero digámoslo, para reducir, creo que cuando uno se enfrenta a la inteligencia artificial, tienes dos caminos: utilizarla para lo que ya sabes hacer, o utilizarla para completamente algo desconocido, algo que ignoras, ¿no? Y son los dos caminos que yo he intentado. Por ejemplo, para lo que ya sé hacer perfectamente, lo que es mi labor de todos los días, tanto como diseñador, como docente, pues
trabajo 10 o 20 veces más rápido. Esa es la realidad, ¿no? A lo mejor al hacer un diseño instruccional, al hacer una síntesis, un resumen, un guión, una secuencia didáctica, alguna respuesta a una pregunta de algún alumno, son cosas que yo de por sí ya hago, lo hago medianamente rápido, eficientemente, pero con esta herramienta de inteligencia lo hago muchísimo más rápido y puedo abarcar muchas cosas más. O sea, entonces es una de las posibilidades, integrar la inteligencia a tu vida laboral para ser más productivo, muchísimo más productivo. La otra posibilidad que tienes es descubrir y explorar cosas que nunca has podido hacer porque no tienes los conocimientos técnicos o nunca has tenido el tiempo para formarte en. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue, bueno, ¿y qué tal que programo? O sea, siempre he querido programar, ¿qué tal que me meto en este mundo? Yo sé que ChatGPT me ayuda a programar, pero no sé programar, entonces lo intenté. Obviamente es un proceso más complicado, más elaborado, pero también es una posibilidad que nos abre las puertas a esas personas que ignoramos, ¿no? Ciertos conocimientos técnicos. Y lo último que he descubierto respecto a esta herramienta, pues es que el corazón está en la instrucción. O sea, tanto si quieres utilizarlo para tu productividad o quieres utilizarlo para cosas que desconoces, la instrucción correcta es la clave. Claro, y bueno, en ese sentido, Edrey, digamos, tú ya que eres eficiente, dices que ya has ido progresando en tus desarrollos y todo, ¿cuánto tiempo te tardabas antes y cuánto podrías decir que te tardas ahora? O sea, ¿cuál es esa diferencia en cuanto a productividad y tiempos de ejecución? Sí, justo tengo un ejemplo muy, muy reciente de unos cursos en los que tuve la oportunidad de ser el experto, el subject matter expert, ¿no? Para darle el contenido. En algún momento yo lo había hecho así, eran cursos que mínimo tardas 2-3 semanas en hacerlo. En generar el contenido, en generar los guiones, fácil 3 semanas. Ahora lo viví con ChatGPT, lo hice en una tarde, ¿no? O sea, son cosas que haces literalmente 10-20 veces más rápido. Ese es el poder y ese es el nivel de productividad que te da la herramienta. Claro, y bueno, en ese sentido, ¿cómo considerarías que la inteligencia artificial puede construir pues positivamente a la educación, tanto para los profesores, o sea, desde tu rol como profesor, ¿qué oportunidades ves? Bueno, más o menos ya lo has comentado, aunque creo que está más desde el lado de como el diseño instruccional, pero ya como en tu actividad docente, ¿qué diferencias habría con este diseño instruccional? Pero también como estudiante, ¿qué oportunidades ves y qué has explorado? Claro, y digo, también tengo que decir que lo uso mucho como estudiante, ¿eh? O sea, okay. yo estoy ahorita en el doctorado y lo uso muchísimo para varias cosas. Ahora, como estudiantes, lo podemos usar para, digámoslo así, para lo básico, para lo fácil que es como hacer un poquito de trampa. O sea, es como que a lo primero que se nos ocurre, ¿no? Responder el problema que no he podido hacer, o hacer el resumen, o hacer la síntesis. O sea, son cosas básicas que se nos ocurren al ver esta herramienta. Y yo diría, ok, se vale solo si ya sabes hacerlo. O sea, solo si ya sabes hacer una buena síntesis, si sabes hacer un buen resumen y estás utilizando la herramienta para hacerlo más rápido. Porque si no sabes analizar, si no sabes sintetizar información y te quedas con lo que te da ChatGPT, no es suficiente. O sea, yo he visto los resultados y siempre tengo que meterle mano, siempre tengo que editarlo, porque es muy repetitivo, porque no sabe utilizar sinónimos tan sencillamente, entonces se nota que no fue hecho por un humano, o sea, a simple vista. Pero solo lo reconoces si ya sabes hacerlo. Entonces yo diría, ok, como estudiante puedes utilizarlo para esas tareas, pero primero tienes que saber hacerlas tú mismo. Ahora, el nivel avanzado para un estudiante, ¿qué sería? Pues ya ChatGPT te puede ayudar a hacer estrategias de estudio personalizadas, ¿no? O sea, tú le das un tema, le dices, dame una estrategia para estudiar 2 horas al día y le das todas las características que tienes tú particularmente, tus necesidades, y sin problema te ayuda a hacerlo. O te genera problemas nuevos, o te explica el mismo concepto que no entiendes en distintos niveles de complejidad, o te los puede dar como ejemplos prácticos para entenderlos en tu día a día. O sea, son muchas cosas que puedes hacer con ChatGPT como estudiante.
Como docente, igual, o sea, los docentes se pueden enfrentar a lo básico, ¿no? Como responder una pregunta difícil, o redactar unas instrucciones, o plantear ejercicios. Son cosas que de por sí ya saben hacer y lo pueden hacer más rápido. Pero también la parte avanzada sería, ¿y qué tal que se empiezan los docentes a meter en el diseño de la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, o qué tal que se meten en la teoría del aprendizaje, qué tal que se meten en las simulaciones, en la creación de applets, de juegos, de gamificación, para diversificar su contenido. Y eso sería como las posibilidades que veo tanto como para estudiantes y docentes, y ChatGPT lo puede hacer sin mayor problema. Claro, Edri. Y fíjate que aquí quiero compartir contigo y con quienes nos están escuchando un poco una experiencia y un ejercicio que yo hice, porque vino todo este pues boom de comentarios negativos y siguen, ¿no? Inclusive, bueno, ya sabemos que hasta Italia, todo un país lo ha bloqueado completamente y que empiezan a surgir temores, claro, y que tiene que ver con un temor a lo desconocido. Particularmente en la educación es como que la primera idea que empezó a surgir es los estudiantes van a empezar a hacer trampa, ya no van a pensar, ya no van a, ya no van a saber estudiar y en fin, o sea, en pocas palabras es el fin de la inteligencia humana. Y entonces yo dije, bueno, a ver, cuando uno entra a particularmente ChatGPT, porque es hoy en día lo que está más, lo que democratizó todo esto, como bien lo has dicho. Sin embargo, yo decía, bueno, a ver, no es tan fácil. Si realmente utilizas la herramienta, los resultados son maravillosos, pero para poder sacar esos resultados maravillosos, tuviste que haber hecho un proceso cognitivo superior. Entonces, el ejercicio que yo hice, tengo un hijo de 11 años, entonces el ejercicio, el típico que decían es un ensayo de la Revolución Francesa, un ensayo, bueno, le pedí algo a mi hijo que hiciera para su edad. Dije, busca sobre, a ver, ¿qué estás estudiando en este momento en primaria? Ah, pues que estoy estudiando a los aztecas. Ah, bueno, pues haz un pequeño ensayo sobre los aztecas utilizando ChatGPT. Y no sabía qué preguntarle. Entonces entró y dijo, ¿pero qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo pido? Entonces, me he dado cuenta yo también eso, ¿no? Que las instrucciones requieren un procesamiento mayor. Entonces, creo que, bueno, yo no estoy como tan de acuerdo en que sea tanta trampa, porque realmente es una herramienta productiva. Porque sí, lograr esos resultados es porque tuviste que tener muy claras tus ideas, lo que necesitas y cómo lo necesitas. Entonces, en ese sentido, Edrey, bueno, tú has elaborado una guía con reglas básicas de lo que hoy llamamos prompting, que bueno, básicamente son las instrucciones que le damos a estas herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, entonces platícanos un poco de esa guía, pero adicionalmente, ¿qué recomendaciones nos darías para sacar justamente el máximo provecho de estas herramientas y cómo funciona? O sea, ¿qué has visto tú como usuario de estas herramientas pues que se necesita para hacer un buen prompting, como ahora le llamamos? Sí, lo que dices es completamente cierto, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pues ChatGPT ya va a reemplazar todos los trabajos. Sí. La realidad es que no es así. Hay una idea, una frase que se ha estado como también replicando mucho, que el ChatGPT no te va a reemplazar, pero una persona que sepa usar la inteligencia artificial probablemente sí lo haga, ¿no? Esa es la clave, o sea, tienes que aprender a utilizar la inteligencia. Y sí, es a través del prompting, como bien dices. El prompting es el arte, yo lo diría de alguna forma, de dar la instrucción correcta para que la inteligencia artificial te dé el resultado que deseas. Esa es la idea clave, ¿no? Puede ser una pregunta, y la pregunta puede ser abierta o cerrada, puede ser una instrucción para que, o una especie de orden para que te dé como un resultado, a lo mejor un ensayo o un resumen o algo por el estilo. Pueden ser de muchas clases los prompts, y sí, en la guía tengo ahí como algunas características que tiene que seguir, ¿no? Como que tienes que ser muy específico, tienes que dar el contexto, en todo caso, puedes como hipnotizar, por así decirlo, a ChatGPT para que se comporte como cierta persona, con cierto rol, con ciertas características. Puedes, es más, dentro del prompt, puedes decirle el ejemplo de lo que esperas obtener.
y los pasos que debe seguir en el razonamiento que debe realizar la inteligencia artificial para que no olvide ninguno. Puedes incluso decirle en qué formato lo esperas, si es una tabla, si es un mapa mental o un diagrama de algún tipo, una gráfica. O sea, puedes hacer muchas cosas con el prompting, pero como dices, o sea, la clave está en que tú ya sabes lo que necesitas, o sea, ya sabes lo que esperas. Y esto va muy relacionado a un artículo que estoy preparando, que va a salir por ahí a final de mes, que yo veo mucho que ChatGPT es como la brújula de Jack, de Piratas del Caribe. O sea, tú la tienes y no sabes a dónde va a apuntar hasta que sabes lo que quieres. Una vez que sabes lo que quieres, entonces puedes pedírselo y te va a ayudar. Pero si no sabes plantear preguntas, si no has reflexionado, simplemente es una herramienta que vas a decir no funciona. Pero no es que no funciona, es que a veces no sabemos qué es lo que queremos y cómo nos puede ayudar, ¿no? Aprovecharla, claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en tu experiencia y cómo le estás aprovechando para reducir tus tiempos y demás, ¿tus prompts tienden a ser muy largos o son instrucciones pequeñas con pequeños formatos? ¿Cómo, más o menos, cómo los vas estructurando en longitud y en especificidad? Ya me lo contaste, pero en longitud, ¿dirías que hay mejores resultados si hacemos una elaboración más larga de ese prompting? ¿O qué has visto de resultados? He visto que los super prompts que les llaman, ¿no? Que son prompts muy largos, sí funcionan cuando quieres un resultado muy particular de ChatGPT, que se comporte como cierta persona, que le das ciertas características y que esperas que tome esa posición. Pero también utilizo ChatGPT a veces hasta como en lugar de Google, o sea, en lugar de Google ¿en qué año fue tal cosa, no? Por así decirlo, una consulta, pues ya voy a ChatGPT y lo hago, y es una pregunta, siempre me cercioro de que la respuesta sea correcta, entonces a veces es doble trabajo, pero puede ser desde una pregunta muy sencilla de una línea hasta un super prompt de, no sé, 20, 30 líneas. Todo depende del objetivo que esperas alcanzar. Y yo lo que tengo ya particularmente son prompts diseñados para mí, para mi productividad. Entonces tengo como mi aplicación de Notes aquí abierta siempre. Ya tengo mis prompts listos para copiar y pegar. Y nada más es lo que hago. Y algunos, la mayoría de los que uso no pasan de 5 líneas realmente, ¿no? O sea, porque ya vas sabiendo para qué sí y para qué no utilizas a ChatGPT. Pero digo, nunca está de más explorar y probar nuevas posibilidades, y creo que los super prompts son muy útiles, sobre todo para los estudiantes, para tener nuevas perspectivas de temas, para obtener como nuevas ideas. A mí me gusta mucho esa práctica. Claro, y en ese sentido, bueno, nos contabas que pues también te has sumergido, gracias a ChatGPT, al mundo de la programación un poco, ¿no? Entonces, en ese punto hiciste una extensión de Chrome basada en AI. Entonces, cuéntanos qué fue lo que estabas buscando, cuál era tu intención y cuál fue tu resultado. Claro, es un ejemplo de lo que decíamos. Yo no sé programar, yo sé cómo se ve una extensión de Chrome porque uso algunas, pero no sabía cómo se veían las entrañas, por así decirlo, ¿no? O sea, el código, ni siquiera sabía en qué lenguaje se programaba. Pero me aventé y dije, ok, lo voy a hacer. Vamos a ver cómo funciona como experimento. No soy programador, entonces no tengo como ninguna responsabilidad, ninguna carga sobre esto, ¿no? Pues realmente el primer ejemplo fue literal, quiero hacer una extensión, el primer prompt fue, quiero hacer una extensión de Google Chrome, necesito tu guía, me sacó los pasos. Entonces ya de los pasos fui viendo, y eso es algo que recomiendo mucho, cuando no sabes cómo empezar, no hagas un super prompt, haz un prompt escalonado, por así decirlo, en pasos, haz un proceso de reflexión que le llaman una cadena de pensamiento. Entonces haz una cadena de pensamiento con ChatGPT, o el método socrático que le dicen, ¿no? Vas preguntando hasta que encuentras lo que necesitas. Y una vez que ya me dio como los pasos, me dio como que el formato en general, le dije, ok, quiero que mi extensión haga esto, genérame todos los códigos que necesito.
Entonces los generó, los iba copiando, iba siguiendo prácticamente sus instrucciones. No funcionaba, le decía, oye, ¿sabes qué no funciona? Me marca este error, es por tal cosa. Y también fui aprendiendo a decirle como, oye, los códigos que me des que sean congruentes entre sí, porque a veces me daba códigos que estaban desconectados. Y son cosas que empecé a aprender un poquito. Pero si, oye, ahorita me dices, ¿y aprendiste a programar? No aprendí a programar. O sea, entendí un poquito de qué va el código, entendí como muy superficialmente, pero ya está la extensión en Chrome, ¿no? Entonces ese es el poder que te da ChatGPT. Sin entender, sin ser experto en el tema, puedes entrar en campos que nunca habías pues reconocido antes, pero yo diría es peligroso. Es peligroso porque no entendiste realmente lo que hiciste. Ya. Entonces, por eso yo siempre prefiero utilizar ChatGPT más como productividad que como este tipo de ejemplos. Sin embargo, aliento a las personas de verdad a que lo prueben siempre y cuando no tengan o lo que vayan a hacer no sea como para entregar en algo que puede ser perjudicial para alguien, ¿no? Que tengan mayor responsabilidad. Siempre y cuando que sea de forma lúdica, háganlo, es muy divertido. Oye, Dre, y justamente esta extensión, ¿qué es lo que hace? Pues mira, yo utilizo mucho LinkedIn, entonces yo siempre veía que había personas que lograban poner como en negritas o en itálicas las letras, y mis publicaciones siempre se veían muy, muy planas, ¿no? Entonces yo decía, quiero eso, o sea, quiero que mis letras se vean negritas. Y porque al principio como mi ambición era muy grande, quiero tener la capacidad de descargar cualquier video de LinkedIn, y es que no sé, pues obviamente uno como no sabe de programación, no sabes cómo están estructurados esos videos, cómo están embebidos en las páginas, que fue temas que tuve que investigar. Entonces dije, no, me voy a ir a lo básico, solo cámbiame esta N por una N negrita, por favor. Y es lo que hace. Entonces se abre un pop-up, pongo ahí el texto, lo copio en el portapapeles ya editado y lo pego en el cuadrito de publicación y se publica ya editado. Excelente, Dre. ¿Y cómo lo encontramos para descargarlo? Se llama LinkedIn Text Formatter. LinkedIn Text Formatter. En donde descargas las extensiones de Google. Sí. Ok. Pues está genial. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en hacer ese? La primera versión sí me tomó 10 minutos, literalmente. O sea, 10 minutos. Ya después, cuando no funcionó, porque hice una publicación de LinkedIn donde pongo como mi cadena de razonamiento, entonces funcionó, luego no entendí por qué no funcionaba, dejó de funcionar, etcétera, etcétera. Ya, digamos, en total me tardé tal vez como 5 horas, desde que me di de alta como desarrollador de Google Chrome, haces un pago de 95 pesos, algo así como $4, y hasta que funcionó la primera vez sí fueron como 5 horas más o menos, que aún así se me hace un tiempo muy cortito, ¿no? Para lo que se hizo. Está genial. Oye, y bueno, en ese sentido, ahora, por ejemplo, podrían decir los programadores que ya ChatGPT los va a sustituir porque ahora Drake, que no es programador, ya puede hacer extensiones de Google. Entonces, ¿qué ves tú? O sea, en temas de estos roles en la educación, hay muchísimos roles de gestión, la docencia, los diseñadores instruccionales, los de experiencias de aprendizaje, diseñadores, desarrolladores, y es todo una industria. ¿Cuáles consideras que se puedan ver afectados, digamos, mayoritariamente? No, digo, al final todos van a tener digo, es la tendencia y esto va a transformar absolutamente todo, pero ¿cuáles ves que puedan ser los más significativos? O sea, digo, se habla de los docentes, por supuesto, pero ¿es así los programadores? ¿Cómo ves esta tendencia o qué crees que podríamos estar esperando? Fíjate que sí he leído varios estudios al respecto. Muchas empresas muy grandes han sacado sus reportes del impacto de la inteligencia artificial 2022, 2023 y dan sus predicciones hacia 2-3 años en el futuro. Y los sectores que se van a ver siempre en todos los estudios que reportan más afectados son los administrativos, los financieros, lo que tenga que ver con lo legal, porque son profesiones que están muy basadas en texto.
¿no? Y pues estos modelos de LLM es lo que hacen, te permiten trabajar con texto para generar documentos, para generar redacciones específicas, detalladas, pero lo que reportan es que no es que se van a ver reemplazadas esas personas, sino que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial con este modelo va a afectar su trabajo para hacerlo más productivo. Y de hecho, hace poco vi una noticia que me gustó mucho, bueno, me gustó en el sentido de que me dio mucha risa, de que hoy en día hay muchos trabajadores en Estados Unidos que ya tienen 2 o 3 trabajos y que sus empleadores no lo saben, o sea, 2 o 3 trabajos a tiempo completo, porque usan ChatGPT para ser más productivos, justamente. Entonces, lo que está provocando la inteligencia artificial no es que se queden sin trabajo, es que tengan más trabajo. Eso es digo, todavía no sé si es bueno o malo, pero no es que se vean reemplazados, pero sí afectadas estas áreas, ¿no? Las áreas que se ven menos afectadas, pues son áreas que tienen que ver más con actividades físicas más pesadas, lo técnico, a lo mejor el trabajo de campo, el trabajo más mecánico, más de industria pesada, todavía no se va a ver afectado. Y en cuanto a la educación y a la docencia en general, fíjate que tengo un ejemplo muy claro. Estoy colaborando con una empresa que se llama Chegg también, y Chegg, los expertos de Chegg tenían miedo de que fueran reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces lo que hizo Chegg fue hacer una alianza con OpenAI justamente para traer ChatGPT a Chegg, se llama Checkmate. Ahora, lo que provocó eso es que hay que recordar algo. Estos modelos se entrenan, o sea, esos modelos no son autoentrenables, sino que se entrenan con nuestras palabras, con el conocimiento que como seres humanos generamos. Por ahí leí un estudio que para 2026 los modelos ya se habrán comido todas las palabras que la humanidad ha generado en toda la historia de la humanidad. Entonces necesitan que como seres humanos los alimentemos. Y por esa razón los docentes no van a ser reemplazados, pero sí va a cambiar la labor docente. Yo creo que las tareas mecánicas, automatizadas, que a veces a las que reducimos la labor docente, van a ser reemplazadas por una inteligencia artificial. Entonces, por eso, como docentes y profesionales de la educación, tenemos que explotar más nuestras habilidades creativas, de innovación, de diseño, para poder utilizar esta herramienta y relegarle lo más mecánico. Claro, y que tiene que ver con los objetivos que estamos persiguiendo, ¿no? Yo defiendo como también esa parte, que por ejemplo, si tú estás como estudiante, a lo mejor, como dices, ya sabes redactar, ya tienes esas habilidades, y más bien tu trabajo está en la investigación, está en la conexión de conceptos. Cuando estás haciendo un doctorado, estás haciendo una investigación o la misma tesis de una maestría, etcétera, o en cualquier otra área, al final lo importante no es cómo redactas, sino realmente cuál fue tu descubrimiento que aporta a la humanidad. Entonces, en ese sentido, pelearse por la redacción, que si le hizo ChatGPT o si no, o sea, realmente eso te está quitando más tiempo en descubrir y ayudar en más cosas que, digamos, no tiene como ese objetivo. Entonces creo que lo importante es, o yo diría que es como saber cuál es nuestro objetivo y cuáles son cosas o tareas que son, como dices, más mecánicas, que no son solamente las físicas, sino yo también veo mecánicas en algunas actividades que realizamos y que no tendríamos que estar realizando porque nos quita mucho tiempo, ¿no? Entonces en ese punto creo que es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mucho más creativos, porque nos libera también espacio, y es en donde creo que no nos van a competir en mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, y en ese sentido, bueno, justamente nosotros, por ejemplo, en el caso de Yeira, que estamos siempre trabajando en cómo la tecnología realmente nos puede ayudar con esta labor formativa, pues también hemos hecho un trabajo como de reflexión y justamente de pensar muy bien en dónde están los puntos donde no vale la pena que el docente pierda tanto tiempo.
o donde el diseñador instruccional o el creador de cursos no pierda tanto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, perder el tiempo en estar haciendo drag and drops o estar construyendo los materiales, eso no es su labor. Su labor es el aspecto didáctico, en cómo van a comunicar el contenido. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso es como descubrir esos puntos de eficiencia que nos pueda detonar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en ese sentido nosotros pues hemos encauzado también los esfuerzos y pues estaremos avanzando también en ello, pero creo que también eso se baja al nivel docente, estudiante, cuál es tu objetivo, y lo otro que te quita tiempo, dejárselo a esa tarea pesada, dejárselo a la inteligencia artificial, ¿no? Y con eso yo creo que podremos, más que sustituir, pues ser mejores, ¿no? Yo lo veo siempre como una oportunidad para avanzar y ser mejores. Entonces, pues bueno, algo más que nos quieras compartir, Edrey, y hemos llegado al final de este Jaira Podcast. Entonces, no sé si quieras, bueno, primero compártenos en dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar información pues que has estado trabajando y cualquier cosa adicional que nos quieras compartir para cerrar esta emisión. Sí, muchas gracias, Adriana. Pues estoy principalmente activo en LinkedIn. Me pueden encontrar como Edrey Robles _investigador educativo. También publico en Twitter, YouTube, aunque no tan seguido, @Edrey_Robles o Edrey Robles todo junto. O ya de plano en Google, Edrey Robles. La ventaja de tener un nombre tan poco común es que resalta en esas búsquedas, ¿no? Entonces, si buscan en Google Edrey Robles, ahí les va a aparecer mis redes. Y pues alentar a todos los que estén escuchando este podcast a utilizar y a descubrir la herramienta. O sea, a veces creo que lo más complicado es vencer la inercia de dar el paso inicial de hay otra tecnología, hay otra cosa que tengo que aprender, que tengo que descubrir. Realmente, y además la cantidad de información que se ha generado es tan abrumadora que entiendo muy bien a las personas que no quieren hacerlo, porque dicen, es que ¿a cuál me acerco? Es que ¿qué video veo? ¿Qué tutorial veo? No se preocupen, solo abran ChatGPT y descubran ustedes mismos, y cuando vean para qué sirve, para qué lo podrán implementar, su primera experiencia, entonces ahora sí busquen qué es lo que podrán hacer con esa herramienta. Pero creo que es necesario que todos estemos al tanto, al pendiente del avance de la tecnología, y digo, todavía no sabemos en qué va a terminar esto, pero es algo que está generando mucho ruido y creo que deberíamos estar al pendiente. Pues excelente, bueno, súper animarlos a que sigan Edrey y todo lo que está haciendo. Y bueno, finalmente también invitarlos a que nos sigan también en Jaira, en todas nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestros newsletters que tenemos semanalmente, mensualmente, donde les estamos siempre compartiendo información relevante en las últimas tendencias, en metodologías, en tips del e-learning, para que nunca se queden atrás. Entonces, bueno, y por supuesto, si no lo han hecho, pues crear su cuenta gratuita en jaira.io para que puedan comenzar a transformar sus cursos online con el poder de Jaira. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Edrey, por acompañarnos en esta emisión, y pues hasta pronto a todos los que nos han acompañado este final. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.